Buenos días, buenas noches. Hoy dialogamos sobre cambio climático, ecofascismo, agotamiento y guerra por los recursos naturales. Nuestro invitado, Carlos Taibo, es escritor y ha sido durante 30 años profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de más de una veintena de libros sobre política y geopolítica contemporánea. Entre los últimos están Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial, y del año 2016. Iberia vaciada, despoblamiento, decrecimiento, colapso en 2021. Y el último libro que acaba de presentar, Ecofascismo, una introducción, 2022. Varias preguntas para dialogar con el profesor Taibo. ¿Cuál es el contexto político y económico para el surgimiento del ecofascismo? ¿Cómo comprender la actual crisis energética que vive el mundo? La guerra es la respuesta del sistema de poder mundial capitalista a la crisis de agotamiento de los recursos naturales. La cuestión central de toda esta problemática tiene como eje la contradicción entre crecimiento económico ilimitado y recursos naturales, limitados y finitos, que día a día se agotan irreversiblemente. De esto dialogaremos con el profesor Taibo. Un honor tenerlo acá, profesor. El honor es mío. Adelante, pues. Pues espero Bien. sus preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el ecofascismo? ¿Cómo podemos comprender esta respuesta que es el ecofascismo a la crisis y el colapso medioambiental que ya la humanidad empieza a sentir gravemente? Yo ya sé que el término ecofascismo es polémico porque es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo recordar, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que cuestionaba los problemas derivados de la industrialización y de la urbanización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces he recomendado los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, editada en Madrid, el título es Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri sugiere antes bien que estamos en la obligación de estudiar en detalle esas políticas porque pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora, tengo que subrayarlo, por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Por detrás de la propuesta ecofascista, en fin, en su centro hay una discusión demográfica. Está en el fondo la idea de que en el planeta sobra gente. De manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, es la versión suave, y en la más dura, literalmente de exterminarlos. Profesor, ¿cuáles son las alternativas que usted plantearía frente a esta propuesta, a este proyecto que denomina ecofascismo? Está de por medio el concepto de crecimiento económico y esta aparente contradicción, es decir, ¿cómo podemos cuestionar crecimiento económico y al mismo tiempo promover un nuevo tipo de sociedad? ¿Se trata de una superstición esta idea de crecimiento económico como usted afirma? Es una pregunta de respuesta muy compleja, claro que sí. Una de las preguntas que creo que conviene hacerse antes de encarar la que usted ha planteado es la relativa a si vamos a conseguir esquivar un colapso general. En mi intuición la respuesta es no.
Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las dimensiones más negativas de ese colapso y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesar, sin embargo, que este segundo horizonte, lo de postergar en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto, muchas veces el título de otra obra, en este caso de un norteamericano llamado John Michael Greer, un título moderadamente humorístico. Podríamos traducirlo al castellano diciendo colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis principal de Greer viene a decirnos que si inexorablemente vamos a colapsar, lo suyo será que procuremos empezar a construir desde ya los rasgos propios de la sociedad poscolapsista. Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades relativamente importantes, desde el recuerdo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que respecta a la descentralización, a la reruralización, a la desjerarquización, a la autonomía local y desde la intuición por añadidura de que el colapso puede resolver muy rápida muchos de los problemas presentes en lo que hace a la deuda y a la propiedad privada. En este escenario emerge, claro, la perspectiva del decrecimiento, que he subrayado muchas veces debe aplicarse en los países ricos del norte opulento. No es un horizonte pensado para su aplicación en los países del sur y que nos dice en sustancia que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Lo que estamos diciendo desde esa perspectiva es que inexorablemente en los países ricos del norte tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero tenemos que introducir cambios sustanciales en las reglas del juego, que apuesten, por ejemplo, por la que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo y la competitividad, que defiendan un ocio creativo, no mercantilizado, que repartan el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo, que tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y transportes, que tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión, o en fin, en el ámbito individual, que tenemos que mostrar el compromiso con la sobriedad y la sencillez voluntarias. Todas estas reglas, a mi entender, conducen inexorablemente a la necesidad de abandonar el juego macabro de un capitalismo que nos ha conducido a un precipicio por el que me temo estamos cayendo ya. Profesor, usted habla de redistribuir radicalmente la riqueza. ¿Cuál es el contexto para plantear esta propuesta? Sabemos que vivimos en un mundo cada vez más desigual. El 1% de la humanidad concentra mucha riqueza, mientras la mayoría de la humanidad muy poca riqueza. Pero exactamente, ¿a dónde tiende esto de redistribuir la riqueza radicalmente como propuesta? Admito que es más una declaración de intenciones que una fórmula que disfrute de un canal claramente establecido que permita su aplicación. Creo que estoy invocando una necesidad en un escenario, el del colapso, que se traducirá por definición en una expansión de los problemas económicos y sociales por todas partes. Bueno, yo creo que el escenario del colapso, no sin alguna paradoja, va a propiciar la irrupción de movimientos de resistencia que entiendo que en el norte desarrollado se plasmarán ante todo en la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá también despatriarcalizados, y que en el sur del planeta se ajustarán a fórmulas distintas en la medida en que muchos espacios perviven culturas precapitalistas que configuran un obstáculo objetivo en la irrupción de la lógica del mercado y que, en un ejercicio de fusión interesante con proyectos anticapitalistas, estoy pensando en lo que ha ocurrido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, o en lo que se ha revelado más recientemente en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos situada en el norte de Siria, anuncian un horizonte mucho más sugerente que el que se revela en los países ricos del norte opulento. En cualquier caso, sospecho que vamos a asistir a la manifestación de sorpresas y que no todas van a ser negativas. Últimamente me da por recordar
que hay otro tercer libro extremadamente interesante que plantea un horizonte de nuevo de redistribución. Me refiero a una obra norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, si no me equivoco, el título es El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo las clases populares reaccionan en escenarios de catástrofe. Qué sé yo, un maremoto, un terremoto, la erupción de un volcán, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que, a diferencia de lo que ocurre con las clases pudientes, los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad, algo que anuncia un horizonte especialmente diferente de lo que vemos hoy delante de los ojos en tantos escenarios planetarios. Profesor, esta mirada sobre los países del sur y en definitiva sobre lo que podemos hacer desde los que recibimos los efectos de una política demencial respecto a la explotación de la naturaleza, está confirmada por un informe reciente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que dicen, por ejemplo, que el pulmón de la humanidad vive una destrucción irreversible, me estoy refiriendo a la Amazonía, y que Brasil y mi país, Bolivia, concentran el 90% de la deforestación de este lugar esencial para la humanidad. ¿Cómo hacer comprender a las élites gobernantes de nuestros países latinoamericanos y de los países del sur, a los que usted hacía referencia con mucho optimismo, a que cambien estas políticas demenciales respecto al medio ambiente? Debo confesar que soy poco amigo de los intentos de hacer comprender a las élites nada. Digámoslo de otra manera, no espero nada de las élites, o peor aún, espero que ratifiquen las tendencias y las tensiones que usted acaba de bien retratar. A ver, se me ocurre plantear tres discusiones. La primera, en los últimos días, y confieso que no he seguido en detalle el debate, parece que los gobernantes colombianos, o algunos de ellos, han declarado su voluntad de coquetear con la perspectiva del decrecimiento y han señalado que los países del norte deben acometer estrategias de decrecimiento. Me parece muy bien, pero claro, si al mismo tiempo hay una apuesta por el mantenimiento de los modelos extractivistas en los países del sur, me parece que la idea inicial queda en entredicho. ¿Quiénes van a ser entonces los que adquieran esas materias primas? Segundo de los datos interesantes, creo yo que la perspectiva del decrecimiento, en el fondo, lo que propone es una suerte de ejercicio de colonización a la inversa, de aprendizaje desde las sociedades del norte rico de muchas de las prácticas cotidianas, de un sinfín de comunidades indígenas que en los países del sur han aprendido a asumir estrategias extremadamente respetuosas con el medio natural. Tenemos que utilizar esos conocimientos porque a nosotros, infelizmente, nos faltan. Tercer y último comentario. Voy de nuevo a por lo del ecofascismo. Por detrás de una excelsa y lamentable paradoja. Aquellos escenarios geográficos, aquellos países, aquellos estados que son responsables principales del cambio climático, del agotamiento de las materias primas energéticas, de pérdidas dramáticas en lo que hace a la biodiversidad, quieren imponer a las víctimas de su conducta restricciones que conducen al establecimiento de un proyecto ecofascista. Algo que obliga a plantear de nuevo una discusión en términos de justicia. Tenemos que rechazar ese proyecto, no solo porque es criminal en términos medioambientales planetarios, sino porque ratifica la mayoría de las corrientes características del imperialismo y del colonialismo de siempre. Profesor, si hablaríamos de temporalidad y otearíamos el horizonte, hablamos de colapsos el 2100, 2080, 2060. ¿Cómo podemos hacer comprender la idea de colapso a una humanidad que no está interiorizada ni concientizada sobre un fenómeno que ya empezamos a vivir, pero que no es capaz de percibir? ¿Cuál es esta temporalidad del colapso en la visión suya, profesor?
Si esta pregunta me lo hubiera formulado hace 3 años, yo hubiera respondido que el colapso no es para dentro de un siglo o de un siglo y medio, que el periodo crítico al que tenemos que prestar atención es el que separa el momento en el que estamos del año 2050. Pero debo reconocer que esa respuesta hoy me resulta poco satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos ya en el colapso, que las noticias que han ido acumulándose en los últimos años nos obligan a aceptar esa perspectiva. ¿En qué pienso? En la pandemia, de la mano de la demostración de que es posible sacar adelante un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras, en un puñado de noticias que llegaron en el otoño del año pasado, pero que parecen ratificadas en estas horas y que asumieron la forma de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, de subidas espectaculares en los costes de transporte de muchas mercancías, de problemas en el suministro de petróleo o de gas natural, o en la forma de ese globo sonda que cobró cuerpo en Austria, si no me equivoco, el noviembre del pasado año, y que fue una noticia que señalaba que las unidades del ejército local se disponían a alcanzar una plena autonomía en energía y agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil. A esto se ha agregado, claro, la guerra ucraniana, con consecuencias difíciles de precisar. Lo digo porque no es sencillo deslindar consecuencias que van a tener un efecto de medio y largo plazo y otras que pueden ser más pasajeras. Pero entre ellas está, por ejemplo, el fortalecimiento de una organización, la OTAN, que ha recibido un regalo generosísimo de la mano del presidente ruso Putin y que anuncia militarización, crecimiento del gasto en defensa, autoritarismo, represión, intervenciones militares. Al margen de lo anterior, parece que nos adentramos en una etapa oscura en la cual hay una disyuntiva entre las líneas de creación del valor del bloque occidental y del bloque chino-ruso, que no es precisamente una buena noticia porque anuncia conflictos que afectan a poblaciones enteras. Me puedo contentar con la idea de que esto que estoy mal relatando es una suerte de antesala del colapso, pero me parece que las señales anunciadoras de este último están ahí. Ya sé que no es en América Latina, pero en Europa pareciera que todos los problemas que tenemos ahora son consecuencia de la guerra de Ucrania. Tengo la firme convicción de que no es así. Remiten a un proceso general de agotamiento de las materias primas energéticas que es irreversible y que obliga a concluir que quienes piensan en España, por ejemplo, que vamos a tener un invierno duro porque el abastecimiento de gas natural se va a resentir, olvidan que va a ser el primero de muchos inviernos, a menos que cambiemos drásticamente de rumbo, y cambiar de rumbo implica salir de la del crecimiento económico, apostar, lo repito, por una redistribución radical de la riqueza y generar estructuras colectivas frente al individualismo lacerante que castiga nuestras sociedades. Profesor, usted ha escrito muchos libros sobre geopolítica. Voy a aprovechar el contexto Demasiados. el contexto que acaba de marcar sobre la crisis energética que vive Europa, para preguntarle de pasada el tema de la crisis Rusia-Ucrania, de la guerra, la invasión y los efectos que tiene económicos en Europa. ¿Usted cree que Europa, como acaba de decir, vive una primera etapa de un largo invierno, esto que se ha llamado el otoño de la civilización, en el sentido de conflictos sociales, conflictos con el gobierno, más chalecos amarillos en Francia, la preocupación del discurso reciente de Emmanuel Macron de decir que vivimos el fin de la abundancia? ¿Cree que son síntomas de una nueva realidad geopolítica mundial, esto que usted está definiendo? Pero, ¿cuál es el papel entonces que tenemos que empezar a desarrollar para situarnos adecuadamente en este nuevo contexto de la guerra y de estos otros síntomas que se mencionan ya en las élites políticas? Me parece inevitable que en el caso europeo, pero probablemente en otros muchos, se produzca un ascenso de la conflictividad social
yo creo que cada vez hay una conciencia mayor de que las cosas van para peor. Acabo de subrayar esa idea de que, pese al discurso de nuestros gobernantes, que echan la culpa de todo lo que ocurre a la guerra de Ucrania, lo que hay en la trastienda es algo mucho más poderoso y mucho más delicado. El cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas y también muchas de las no energéticas. Esto tiene también una manifestación de la mano de un discurso que conviene contestar. Me refiero a la idea evidente de que la Unión Europea es un rehén de Estados Unidos. Va a rebufo de la política norteamericana. Kiev y Moscú están muy lejos de Washington y de San Petersburgo, pero en cambio están muy cerca de Varsovia y de Bruselas. Las consecuencias de lo que ocurre en Ucrania tienen un efecto general y visible sobre la Unión Europea, pero si tienen algún efecto en Estados Unidos es el de acrecentar la dinámica económica. Estados Unidos está exportando ahora petróleo y gas natural a la Unión Europea en cantidades muy respetables y está haciendo lo imposible por acrecentar dependencias que lo van a ser de largo plazo. Pero ojo, la reacción ante esto muchas veces consiste en decir qué saludable sería que la Unión Europea buscase un camino de independencia con respecto a Estados Unidos y pasase a defender de manera rotunda sus intereses. No nos engañemos con la Unión Europea. Es uno de los grandes núcleos del capitalismo internacional y sus políticas no son necesariamente más benignas que las norteamericanas. Esto creo que lo aprendieron ustedes hace 30 años en América Latina, cuando en un momento determinado se generó la ilusión óptica de que las transnacionales de base europea desplegaban políticas socialmente más benignas y avanzadas que las norteamericanas, para comprobar que al final hacían exactamente lo mismo. Formulo una última apreciación. No nos engañemos, el panorama en el conjunto de la Unión Europea es muy delicado, pero sigue siendo manifiestamente mejor que el que se registra en la mayor parte del resto del planeta, con lo cual convendría que en Europa dejásemos de mirarnos al ombligo. El presidente español, Pedro Sánchez, está muy preocupado por garantizar los suministros de energía para el invierno venidero. No he oído ninguna declaración en la que muestre ninguna preocupación por esos suministros en lo que respecta, por ejemplo, a los países del norte de África, que probablemente van a ser escenario de una hambruna derivada de atrancos en lo que hace a las transferencias de cereales procedentes de Rusia y de Ucrania. Esta actitud que invita a prestar atención en exclusiva a lo nuestro, me parece que también participa en un grado u otro de un proyecto de carácter ecofascista. Profesor, un salto de Europa a América Latina. Hay dos nuevos gobiernos a los que usted ya ha hecho referencia en una anterior pregunta, que son el de Petro en Colombia, en el que en un discurso inaugural hablan del decrecimiento, Petro, y esto nos pareció muy importante, muy interesante, y de Boric. ¿Cuál es la mirada que usted tiene como intelectual europeo, específicamente español, sobre estos nuevos gobiernos emergentes, habida cuenta en el contexto del rechazo a la Constitución que pretendía sustituir la de Pinochet de 1970? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de estos procesos de gobiernos emergentes en América Latina desde Europa? ¿Y cómo ven este posible triunfo de Lula en el Brasil? ¿Hay alguna, ya me lo ha dicho también, nos los ha dicho, esperanza de que estos gobiernos puedan cambiar estas políticas extractivistas que han caracterizado la acción gubernamental en América Latina? Vaya por delante que yo no soy en modo alguno un experto en América Latina, de tal manera que mis opiniones son más bien producto de mis preconceptos ideológicos que de un conocimiento objetivo de la realidad de sus países. A ver, no hay ningún trabajo reconocer que es preferible Petro o Boric a sus antecesores en el ejercicio del poder. Pero yo soy una europea, si quiere usted decirlo, un anarquista y recelo de oficio de las instituciones. Recelo de oficio de todos aquellos movimientos que en lugar central colocan la idea de que tenemos que demandar que las instituciones nos entreguen o nos ofrezcan esto o lo otro. Y creo en los movimientos sociales de base, que en América Latina entiendo que siguen siendo muy fuertes, tanto más cuando se mezclan con las comunidades indígenas y generan espacios que responden a la caracterización que formulé antes,
culturas precapitalistas más proyectos anticapitalistas. Y yo entiendo que infelizmente esto es extremadamente difícil de alcanzar desde el poder, desde las instituciones, desde los gobiernos, con lo cual me quedaría contento simplemente si esos gobiernos no reprimiesen los proyectos correspondientes que surgen desde la base, que me imagino que al final es una tentación. Más allá de lo anterior, creo que las reglas del juego de la economía mundial generan un intercambio, economías de carácter extractivista que son extremadamente difíciles de sortear a menos que uno tenga un proyecto con apoyos sociales muy firmes. No sé de nuevo, sin embargo, si la lógica del colapso no se cruzará de por medio de todas estas circunstancias y abrirá ventanas interesantes que podrán proporcionar horizontes vinculados, por ejemplo, con esas consecuencias casi universales que antes mencioné que se han derivado de los muchos colapsos registrados en el pasado, la reruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Los gobiernos, sea cual sea su corte, no simpatizan particularmente con estos tres principios o valores que acabo de invocar. Profesor, para ir cerrando esta mirada que usted tiene sobre colapso, ecofascismo y crisis medioambiental y energética, la pregunta ¿es cierto que estos lugares desprovistos de desarrollo industrial estarían mejor preparados para el colapso? ¿Cómo es esta idea? ¿Cómo podemos entender esta idea? En cierto sentido, sí. Yo he desarrollado esa idea en un libro que usted antes mencioné, Iberia Bazar. Las comarcas dentro de la península ibérica, que tradicionalmente describimos como deprimidas, las más pobres, son las que mejor resistirán en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y de tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Aquellos países que están más desconectados de la economía globalizada lo van a llevar al escenario de colapso. Claro, esta es una parte de la historia. La otra remite a las circunstancias que acompañan al cambio climático. El cambio climático hoy por hoy golpea de manera más dura a los países del sur. Se traduce el proceso correspondiente en algo que intuyo que va a ganar más peso en los años venideros, en migraciones de carácter climático de gentes que huyen ante circunstancias climatológicas cada vez más adversas. Con lo cual, el elemento primero que enuncia la paradoja de que los más pobres probablemente serán los que mejor lo lleven, se ve contrastado por el elemento segundo del castigo que se deriva del cambio climático. En cualquier caso, yo lo he dicho muchas veces, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra, la de los habitantes de las sociedades opulentas, para hacer frente al colapso. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra, han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, y no sin paradoja, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Siempre lo hemos aquí en España. Y creo que no reclamo un ejercicio de imaginación lujuriante. ¿Qué ocurriría en la ciudad en la que estoy ahora, Madrid, si dejan de llegar los suministros de petróleo? Todo esto se desmoronaría literalmente de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque somos dramáticamente dependientes de energías y de tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos y además están en malas manos. Profesor, para cerrar la entrevista, solo leerle la definición que usted tiene de ecofascismo, que es una apuesta en virtud de la cual algunos de los estamentos dirigentes del globo, conscientes de los efectos del cambio climático, del agotamiento de las materias primas energéticas y del asentamiento de un sinfín de crisis paralelas, habrían puesto a manos la tarea de preservar para una minoría selecta recursos visiblemente escasos. Por favor, profesor, como mensaje final, ¿cómo concibe usted la alternativa a este proyecto que denomina ecofascismo? Antes invoqué la construcción de espacios autónomos, autogestionados y desmercantilizados. Hablé
del ejemplo que dispensan determinados experimentos registrados en los países del sur, como el zapatismo en Chiapas o el confederalismo democrático en Rojava. Estoy hablando de economías de carácter autogestionario cooperativo, que resuenan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado en el núcleo del proyecto de emancipación a las mujeres, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que han exhibido una actitud extremadamente respetuosa con el medio natural. Lo dije antes y lo repito, los habitantes de los países del norte tenemos mucho que aprender de esas sociedades. Para evitar la destrucción del planeta, la casa común que habitamos, el desafío es cambiar nuestras formas de pensar y establecer nuevas formas de convivencia social. El profesor Taibo fundamenta este cambio en bien de la humanidad, en valores que reclaman la recuperación de la vida social, como acabamos de escuchar, el despliegue de formas de ocio creativo, el reparto del trabajo, la reducción del tamaño de la producción industrial, la restauración de la vida local y la sobriedad y la sencillez en términos individuales. Plantea en términos sociales y políticos la autogestión y el apoyo mutuo como bases y pilares fundamentales de la nueva sociedad. Un honor haberlo tenido, profesor, en Hora 25. Muchas gracias por su experiencia con nosotros. Muchas gracias. El honor ha sido mío, que se repita naturalmente.